Bienvenidos a este ciclo Libros para Atorrantes, libros para gente como uno. Es el episodio número 23, si la memoria no me falla. No me presenté, lo haré al último si me acuerdo. Total, es para atorrantes este ciclo y todos van a comprender si de algo me olvido, ¿no? Los atorrantes justamente nos caracterizamos por tratar de hacer lo menos posible. Ahora, eso menos posible que hacemos, tratar de hacerlo medianamente bien. Los últimos encuentros fueron sobre filosofía. Hoy vamos a volver a la literatura. Muchas veces denostada, no la literatura, por supuesto, sino este tipo de literatura que muchos la ven como simplona, simplista, literatura para adolescentes, literatura que no puede pasar, ¿no es cierto?, de los primeros años del secundario. Nos estamos refiriendo, ya lo mostré en cámara, prefiero que esté la portada del libro y no yo, es Cuore, Corazón, de Edmondo de Amici, o Edmundo de Amici, ¿no? El escritor italiano. La novela, Corazón, Diario de un niño, aquí está bellamente ilustrada, tapa dura. Me gustan los libros porque alguna vez tuvieron tapa dura y hoy tienen tapa blanda. Eso escribo en un poema mío. Vamos a hablar un poquito sobre la biografía de Amici, ¿no? Porque algunos datos breves, porque esto es solamente una hoja de ruta para que vos después hagas tus propias investigaciones. De Amici, el mundo de Amici, nació en 1846 en Onelia, en la Liguria, cerca del mar. Murió en Bordighera en 1908, ¿no es cierto? Vivió prácticamente toda su vida en Torino, la capital del Piamonte, ¿no? Donde también justamente es donde la novela Corazón se desarrolla, ¿sí? Hay mucho de autobiográfico, ¿no? Todo escritor esconde algo de autobiográfico. Ya hablamos de Juan Dalman en el sur y Borges, ¿no es cierto? Bueno, otro caso es el patológico de Pablo Neruda, que está bien que un escritor escriba su autobiografía, como empezó a hacerlo San Agustín con sus confesiones, pero bueno, se pasó un poquito de rosca Neruda porque escribió dos autobiografías. Para ser he nacido y confieso que he vivido. Primero editó esta última, después la otra, ¿no? Dos. El ego era tan grande que una sola autobiografía no le alcanzaba. Bien, para entender entonces esto, vamos a hablar un poquito de datos puntuales, hoja de ruta, ítems, sobre De Amici, ¿sí? El mundo de Amici, que nació en una etapa muy particular de la historia italiana y de la historia europea. Esta etapa, este desarrollo, se conoce como el Risorgimento o Resurgimiento, que no significa más que la unificación de Italia. Italia dividida en distintos estados, cada uno con distintas casas reinantes, Habsburgo, Borbones, que muchas veces no tenían nada que ver con el espíritu italiano, ¿sí? Entonces estamos en un siglo donde el romanticismo que había parido al nacionalismo, ¿no es cierto?, la idea de un Estado-nación, bien, lleva a muchos italianos, ¿no es cierto?, a reunirse en sociedades secretas. Una de esas sociedades fue, por ejemplo, los Carbonarios, y a empezar una serie de revoluciones, motines, movilizaciones sociales, ¿no es cierto?, para lograr la unificación. Un proceso que abarcó desde 1848 a 1870. Un largo proceso que fue un gran cambio político, económico, social, cultural e intelectual, ¿no? Estamos ante el nacimiento o el afianzamiento de una nacionalidad, de una cultura, la cultura italiana, ¿no? Nace la Italia irridenta, que le conocen, ¿no? Es porque Italia, claro, al tener tantas zonas fronterizas, las invasiones napoleónicas habían trastocado el mapa italiano y el mapa del norte, ¿no? Todo el mapa europeo, pero el mapa del norte italiano.
Había zonas que aún cultural, lingüísticamente se reconocían parte de Italia, pero ya eran de otra nación, ¿no? Niza, por ejemplo, que hoy es Francia, antes era parte de Italia. Entonces nace esta necesidad de ir hacia la unificación de todos esos territorios, ¿no es cierto?, que pertenecen a una a una nación en común, ¿no? Todas estas ideas son producto del romanticismo, ¿sí? Entonces aparecen una serie de personajes como Mazzini, también el conde de Cavour, que era el primer ministro de la Casa Real de Saboya, del Víctor Manuel, allí en Piamonte, ¿no es cierto? Aparece el brazo armado de este movimiento, Giuseppe Garibaldi, y una serie de personajes, ¿no es cierto?, que sostienen su nacionalismo y sus ganas de unificar a toda la península. En el Renacimiento esta idea ya estaba, en la Antigüedad Roma ya la había hecho. Entonces la idea no era nueva, ¿sí? Pero claro, esto tuvo un gran costo, la guerra. El gran costo que tuvo fue que masas enteras de piamonteses, lombardos, ¿no?, tuvieron que emigrar. Muchos se fueron a los Estados Unidos, otros se fueron a la Argentina, ¿no? En mi caso, ¿no es cierto?, llegaron, aquí somos, en esta parte de la Pampa Gringa de Córdoba, somos, en Argentina, somos descendientes de piamonteses y de lombardos, de italianos del norte. No nos venían huyendo de eso. Querían venir, salvarse de la guerra, sobre todo los más jóvenes, las familias los enviaban y después volver, ¿no? Pero los había agarrado la Primera Guerra Mundial en el 1914, y se quedaron por aquí. Ese es el mundo en el que Edmundo de Amici está viviendo, ¿no? Abraza las armas, se pone el uniforme militar, llega a ser oficial, se convierte en un oficial del ejército y lo destinan a escribir diarios, ¿no?, en periódicos del ejército, ¿no? Allí descubre de Amici que escribe bien y que tiene lectores que le dicen lo mismo, un público crítico favorable, ¿no? Y entonces dice, ¿qué hago de militar? Yo me tengo que dedicar a escribir, yo me tengo que dedicar a ser un escritor, ¿no? Y entonces comienza su carrera literaria. Finalmente se va a ser socialista cuando todo esto pase. La novela Cuores de 1886. Claro, ya se logró la unificación, ¿no es cierto? Ahora lo que viene es la parte social, la miseria en la que Italia se encuentra, ¿sí? Entonces muchos nacionalistas se hacen socialistas, pero siempre del nacionalismo al socialismo de Amici, ¿no?, ese carácter moralizante que en su obra va tratando, en Cuore, corazón. Bien, en toda su obra, ¿no?, ese carácter moralizante siempre está presente, ¿no? Hay un serio problema social en Italia, de allí que muchos vienen a hacerse la América. De Amici va a morir en Bordighera en 1908, sumido en la depresión. Uno de sus hijos, Furio, que no me acuerdo si ya se había graduado de médico o estudiaba medicina, se había suicidado. Se quedó con un hijo y poco a poco de Amici fue abandonando la vida. Así de simple, ¿no? Abandonando la vida. Murió en una gran depresión. Bien, en la novela de 1886 está ambientada en la ciudad de Turín, en el Piamonte, ¿no es cierto?, en el ciclo lectivo, le llamamos nosotros ciclo escolar, que arranca en octubre a julio, de octubre a julio. Y hay una serie de personajes. El personaje central es Enrique Bettini, una de clase alta, y allí en el curso, ¿no es cierto?, tiene que interactuar con personajes, con sus compañeros, son de 10 a 14 años, en esa etapa entre la niñez y la preadolescencia, con otros personajes, ¿no?, que aparecen allí. De Rossi, ¿no es cierto?, que es un chico inteligente, virtuoso, que llegó a ser el primero, la primera medalla, ¿no es cierto?, elegante. Coretti, que usa siempre la misma ropa. Precossi, ¿no es cierto?,
que es tímido, tiene la segunda medalla y que el padre es ebrio y le pega. Crossi, que es pelirrojo, ¿no? Un pelirrojo ahí tiene mucho que ver con los bárbaros, los antiguos bárbaros del Imperio Romano. Por ejemplo, Coraci, Calabrés, ¿no? Que es discriminado por Calabrés. Otros que son discriminados porque son tullidos o les falta, tienen algún impedimento físico, ¿no? Y son objeto de burlas, como Nelly, Franti, que es toda novela tiene su villano, que es el cascarrabia, el malo del curso. Bien, Bottini es el vanidoso, Garoffi es el hijo del farmacéutico y es avaro, como eran todos nuestros abuelos, miserables. Y bien, hay otra serie de más personajes que van surgiendo, por ejemplo, el encantador Garrone, que es el bonachón del grupo, ¿no? El que siempre está, es el más gauchito, ¿no? Diríamos nosotros aquí en la Argentina. Y la novela está articulada, son cartas, misivas entre Enrique y sus padres, ¿no es cierto?, contándole sus profesores, qué clases, cómo son las personalidades de sus maestros, y mensualmente hay cuentos. Uno de los cuentos hermosos es El pequeño escribiente florentino, ¿no? El papá que trabaja todo el día, le dan un trabajo, tiene que ser escribiente, se lleva cartas a la casa y se queda dormido. Y el chico se levanta y escribe las cartas. Padre al último se despierta, ves que las cartas terminó de escribirlas, las lleva, ¿no es cierto? Bueno, y el chico se va atrasando en los estudios, y le reta, le pega, ¿cómo te atrasaste en los estudios? Una vez se quedó dormido y ve que el chico es el que está escribiendo con el tintero, ¿no?, las cartas. Es impresionante. Y entonces le pide perdón, esa idea de la culpa, del sentimiento, de lo emotivo, por eso corazón, ¿no? El sentimiento. Siempre aparece en la obra de Edmundo de Amici, ¿no? Lo moralizante, ¿no? Aquello que conmueve. Y la otra es de los Apeninos a los Andes. Marco va en busca de sus padres, de su madre, ¿no? Y llega al puerto de Buenos Aires, no la encuentra, pregunta a otros italianos que estaban por aquí. Antes los italianos venían acá, ¿no? Ahora es al revés, los argentinos nos vamos allá. Y cuando vas a Italia vas a ver que los del norte critican a los del sur a los del norte. Dos países en uno mismo, como acá, que somos herederos de algo, ¿no? De alguien, de algunos. Y viaja a Córdoba, ¿no? Acá donde estamos nosotros, y de Córdoba a Tucumán, ¿no? Y en Tucumán finalmente encuentra a la mamá. Todas historias, es importante porque la Argentina profunda, la del interior, la de las provincias, entra en la literatura europea, ¿no? Cosa que se fue perdiendo. Se hicieron películas sobre estos cuentos, sobre la novela también, muy interesantes. Yo te invito a leerla porque, bien, es de octubre a julio, el año escolar de Turín en esa época, en 1886, que arranca así, ¿no? Y bueno, las cartas que Enrique, ¿no?, va escribiendo con sus padres y desarrollando la historia. Enfermedades de los padres, de las madres, de sus compañeros, lo mal que la pasan algunos, las burlas, las bromas, y también personas solidarias, ¿no es cierto?, arrepentidas de burlarse de otros. Hay uno que es fanfarrón, muestra un reloj de oro ante un chico que después descubre que es ciego y le da una culpa terrible y dice: perdoname, no sabía que era ciego. Es decir, esa idea del arrepentimiento, por eso Cuore. Para mí no tiene nada de cursi, para mí no tiene nada de despertar sentimentalismos así baratos, que podemos decir nada de eso. Hay que ambientarla en la época, un ex militar que está escribiendo esta novela y que nos involucra a nosotros como argentinos y nos hace ver también nuestra decadencia, ¿no? Porque si la analizás ahora, yo no sé qué gran novela se pone a describir las provincias argentinas, el país entero. Argentina pertenecía de alguna forma al mundo. Bien, Cuore. Esto se cierra. Chau, chau.